la asamblea, qué sé yo. Uno cuando va aprendiendo todas estas cosas, sabe que no puede estar comiendo caramelo o mascando chicle cuando está hablando, por ejemplo, pero voy a estar todo el tiempo con mis caramelos, porque alguno como Guito vi que estuvo la otra vez que estuve yo hablando, saben que estuve toda la semana súper mal de la voz y de la garganta. Entonces, bueno, tengo los caramelos, pero no es por una falta de respeto, es porque me va a dejar hablar y no empezar a toser y perder la voz, ¿sí? Así que ahí, nada, les comentaba eso también para que ustedes supieran. Tengo todo, tengo los caramelos, tengo el agua, que no tiene etiqueta, es de la Villa no sé cuánto, pero no tiene etiqueta. Hasta que Villa no sé cuánto no nos sponsoree y ayude al reino de Dios, vamos a seguir sin etiqueta. Pero tengo mi agua ahí, así que también me van a ir viendo tomar agua a cada ratito. Bueno, a ver. Eh, trajeron Biblia. A ver, Nay, poneme galería que quiero ver quién trajo Biblia. A ver quién trajo. Bien, Silvia. Silvia la tengo ahí primero, la tengo ahí. Isabel salió corriendo. La debe haber ido a buscar, Isabel. Ahí está, bien, Nay, bien ahí, bien ahí, bien ahí. ¿Quién más tiene Biblia? Agustina, muy bien, Agustina, ahí te vi. Ah, bien, son muchos, bien Sixto, bien Liliana, los que tienen la cámara apagada, una de dos, o no tienen la Biblia. Viviana se está riendo, o sea, no la tenía, apagó la cámara, la fue a buscar y ahora se hace la que la tenía ahí. Claramente. Bueno, es importante tener la palabra de Dios, ¿no? Ahora, un poco más difícil. ¿Quién tiene el documento de Aparecida encima? Bien, Vivi, rápido, claro, está bien. Venimos a aprender Aparecida, era más lógico que estuviera. Bueno, pero el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver qué significa ser discípulo misionero, ¿no? Entonces, en esto de qué significa ser discípulo misionero, una de las cosas que tenemos que saber es que un discípulo misionero no sale nunca, ni está nunca sin su palabra de Dios, ¿no? Yo tengo esta grandota, letra grande, tapa dura, pero no es que ando con esta para todos lados porque es muy grande. Estoy con una más chiquitita, pero esta me permite ver mejor la letra. Es la verdad, vio que los años no vienen por sí solos. Encima, hace poquito hice un viaje, estas cosas de chusmerío que hago, pero son interesantes porque nos va conociendo. Estuve de viaje y había un hombre que era muy grande. Yo me sentí, ¿vieron? No ni por el pasaje bíblico, pero en tamaño me sentía como David y Goliat. Pero uno siente que, uno piensa por ahí que las personas grandes son como malas, como forzudas, ¿no? Este era como un oso pardo grandote, súper tierno, ¿no? Pero no dejaba de ser grandote. Me pegó un abrazo en un momento, esos abrazos tiernos que a él le salían y me rompió los anteojos al medio. Porque claro, yo le llegaba más o menos al pecho, le llegaba. Más o menos, entonces me dio un abrazo y me rompió los anteojos. Así que no solo que tengo los anteojos que no veo, sino que encima están rotos. Así que si le erro alguna palabra que leo, bueno, ustedes sepan disculpar. Bueno, vamos a comenzar. En estos 5 días que pasaron estuvimos haciendo el ejercicio de la lectura, ¿sí? Está bien que no es que se leyó todo el documento, renglón por renglón, capítulo por capítulo, numeral por numeral, sino que fuimos comentándolo, aquellos que lo habíamos leído, fuimos comentándolo, resaltamos algunos numerales que nos parecen importantes, verdaderamente el documento parecía rico desde el principio hasta el final, no tiene nada de desperdicio, pero hay ciertas cosas que son muy importantes, eh, y fuimos como mostrando algunas partes que nos parecían elemental como para empezar a entender de qué se trata este documento, ¿no? Este documento habla directamente de lo que significa ser discípulo misionero, pero lo habla no desde un lugar de enumeración de características, sino que lo habla desde el lugar en el cual nosotros tenemos que entender por qué somos, ¿no? A ver, por lo general cuando uno va a un lugar a aprender a cómo es algo,
en el lugar le dicen qué características tiene que tener para llegar a ser tal cosa. ¿No? Por ejemplo, no sé, uno va a una formación sobre el liderazgo. ¿Por qué? Porque uno quiere ser líder, entonces le muestran todas las características que un líder tiene, y uno va tomando esa característica del líder para convertirse en un líder, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer acá es un tanto diferente, porque en realidad, no solo el documento, sino que desde la palabra de Dios, tanto la iglesia como Jesús mismo en los evangelios y en las cartas y demás, nos muestra que nosotros somos discípulos y misioneros. El tema es cómo nosotros podemos ir descubriendo estas herramientas, ¿sí? No se trata de adoptar herramientas que no tenemos, sino se trata de descubrir herramientas que están en nosotros, que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Esas capacidades, esos dones, esos carismas que Dios pone en nuestra vida, para que nosotros podamos decirle que sí a la voluntad que Él pensó para nuestra vida, ¿no? Y yo a veces soy repetitivo con esto, pero uno no puede pensar de qué se trata ser discípulo misionero si no comienza desde un principio, ¿sí? Y el principio de nosotros está dado en la relación que tenemos con Dios Padre y por qué Él nos crea a nosotros. Desde ese lugar, ¿sí? Y a veces uno piensa, bueno, ¿cuál es el momento en el que Dios nos crea? Y por ahí uno sale y dice, bueno, el día que nacemos es el día que Dios nos crea. Por ahí otro dice, no, no, es un poquito más atrás, son 9 meses más atrás. Dios nos crea cuando somos concebidos, ¿sí? Y uno por ahí dice, bueno, pero capaz que era un poco más atrás, porque Dios ya pensaba en nosotros, ya sabía cómo nosotros íbamos a hacer y estaba esperando el tiempo propicio para que nosotros podamos venir al mundo, ¿sí? Y en realidad cuando uno estudia, no vamos a hacer este estudio acá, pero cuando uno estudia la palabra de Dios y mezcla dos libros, ¿sí?, del Antiguo Testamento, que es el Génesis y el libro de la sabiduría, cuando uno estudia esos dos libros intercalados, lo que nos muestra esos dos libros es que incluso antes de que la creación existiera, vieron que Génesis dice, y el Espíritu Santo sobrevolaba, desde ese momento la sabiduría era Dios, Dios era el Espíritu Santo, y nosotros ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios para ser creados. Entonces a mí me gusta decir esto mucho, porque hoy en día con diferentes ideologías que se han levantado, aparecen un montón de conceptos de por qué venimos al mundo, ¿no? Y muchos conceptos son que hemos venido por error, que hemos venido por un accidente, que hemos venido sin querer, que fue algo, ¿no? Como que nadie lo quería, y bueno, caímos al mundo, ¿y qué va a hacer? ¿No? Estas cuestiones que aparecen, y cuando uno se pone a analizar lo que Dios piensa de nosotros, uno se da cuenta que nadie viene a este mundo ni por casualidad, ni por error, ni por suerte, sino que hay un plan mayor, mucho más grande que incluso nuestra existencia en la tierra, donde Dios ya pensaba en nosotros. Haya tenido la experiencia que hayas tenido tu mamá o tu papá en el momento de concebirte. Haya sido la experiencia que haya sido, hay un plan perfecto de misericordia y de amor de parte de Dios para que vos vengas a este mundo, ¿no? No me voy a meter en un montón de estas cosas, pero por ahí uno puede estar pensando, diciendo, bueno, pero yo fui producto de un abuso. ¿Dónde está la misericordia del Señor ahí, no? Y uno podría hablar horas de esto, ¿no? Mientras preparaba la charla yo decía, a veces uno cuando prepara la charla dice, mejor por ese lugar no me voy a meter porque va a ser complicado, ¿no? Y en un momento, mientras estaba pensando todo esto, yo decía, mejor en ese lugar no me voy a meter. Pero después entendía que no, uno si no logra asimilar estas cosas, es muy difícil que después pueda reconocerse como discípulo misionero del Señor. Es casi elemental entender que el amor de Dios es el que nos trae a este mundo, más allá de la experiencia incluso traumática que hayamos tenido. Porque las experiencias traumáticas o las experiencias eh, difíciles o las crisis que nosotros tenemos que vivir en la tierra son productos de acciones y de decisiones humanas. Ahora, aún en decisiones humanas que sean crisis o que sean situaciones traumáticas muy difíciles, el amor de Dios puede abrazar esa situación, ¿sí?
Y, y lo mejor que hay para graficar esto es lo que se llama el llamado universal, que es cuando, si ustedes leen los 4 evangelios, ¿sí? Esto también uno cuando estudia los 4 evangelios transversales, por lo general se estudia así, miren. Después si quieren saber por qué lo buscan, pero se estudia los primeros 3 evangelios juntos y el de Juan separado. Se estudia de esa manera, pero también hay estudios transversales a los 4 evangelios. Y cuando uno analiza los 4 evangelios, sabe que los 4 evangelios terminan de la misma forma, ¿sí? Con lo que se llama la gran comisión. Está la pequeña comisión y la gran comisión, o el llamado universal. ¿Cuál es la gran comisión? Todos terminan igual. ¿Cómo terminan? Jesús enviando a sus discípulos, ¿sí?, a que vayan y compartan la experiencia que han vivido con Jesús, que sean testigos y transformen corazones. Vayan y hagan discípulos, dicen los 4 evangelios, ¿sí? En el Evangelio de Juan es algo raro, porque en realidad el Evangelio termina en el capítulo 20, ahí termina el Evangelio, y con el tiempo se le agregó el capítulo 21. ¿Saben cuál es el capítulo 21? Ese que dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, yo te amo. Pedro, ¿me ama más que estos? Sí, te dije que sí. Esa parte de la palabra de Dios está en el capítulo 21 del libro de Juan, y eso está agregado. O sea que la gran comisión está al final del capítulo 20. Pero originariamente el Evangelio de Juan llegaba hasta el capítulo 20. O sea, los 4 evangelios terminan de la misma forma. Pero no solo con la gran comisión, sino con algo que quiero rescatar, que me parece que es muy importante también para entender y reconocernos como discípulos misioneros, y es el hecho de que Jesús dice, vayan, los envío, vayan, hagan la misión, lleven la palabra de Dios, y en el medio también les dice a ellos, miren que no va a ser fácil, miren que esto no es, o sea, eh, patear y hacer botella, como decía mi papá, no sé qué quería decir, pero era como un sinónimo de algo fácil, ¿no? Miren que esto no es fácil, va a ser difícil, le va a costar. De hecho, cuando uno ve toda la historia o por cómo se cree que cada uno de los discípulos terminó su vida, son todas finales caóticos. ¿Sí? Solo Juan no se sabe, pero después todo lo demás son todos finales caóticos. Entonces, no es fácil el camino. Ahora, podría terminar ahí, como diciéndole, miren, yo los envío. El camino no es fácil, pero yo los envío. Y uno podría decir, bueno, alcanza con que tener que decirle que sí al Señor, y el Señor sabe por qué. Sin embargo, terminan con una promesa hermosa de soplar, no patear, tenés razón, Imelda, soplar y hacer botella, tenés razón, gracias. Y uno puede terminar diciendo, está bien, pero termina con una gran promesa. La promesa de Jesucristo diciendo, pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los días. ¿Sí? Entonces, a veces cuando yo digo esto, ¿no?, de experiencias traumáticas, de situaciones de crisis, de dolor y más, ¿no?, y muchas de esas situaciones han determinado que haya un punto en el que vos vinieras a este mundo, ¿no? Y lo que yo siempre digo en esto es, la vida no es fácil. La vida tiene momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de gozo, momentos de crisis, momentos de éxito. La vida está llena de diferentes situaciones. Ahora, no es lo mismo afrontar esas situaciones de la mano de Dios que afrontarlo solo. Entonces, la misericordia y el amor pasa no tanto por las situaciones que pasan en tu vida, sino porque Dios está al lado tuyo, protegiendo y cuidando algo que debería haber sido mucho peor. Encauzando la vida. Yo vengo de lo que se llama renovación carismática. Ahí decían una frase que es muy conocida también, bueno, creo que para todos, pero en renovación carismática muy conocida, decían, Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Sí? Y un poco se trata de eso, ¿sí? De que más allá de las decisiones y de las cosas que los hombres hemos hecho mal y nos hayamos equivocado, Dios puede transformar tu vida para bien. Y el final de transformar tu vida para bien es que vos puedas responder y reconocerte como discípulo y misionero de un espacio, ¿sí?, de un lugar en donde Dios te manda a trabajar, a servir. En definitiva, lo que quiero decir con toda esta introducción es que, más allá de que vos te sientas o no te sientas discípulo misionero, lo sos. El tema es cómo puedo reconocerme en ese rol, con mi realidad, con mi trabajo,
con mi salud, con mi economía. ¿Cómo puedo yo reconocerme discípulo misionero y trabajar en pos de lo que Dios me pide, reconociendo que ese rol está en mí y no es algo que tengo que ir a buscar? ¿Sí? Después, claro, después uno tendrá que perfeccionarse, tendrá que tener nuevas herramientas, tendrá que hacer determinadas acciones, tendrá que pulirse en ciertas áreas de la vida, tendrá que renunciar a otras. Bueno, en definitiva, uno tiene que ir moldeándose a ser un mejor discípulo misionero. ¿Saben lo que significa moldearse para ser un mejor discípulo misionero? Es sencillamente lo que llamamos el camino de la santidad. A medida que uno transita la vida, lo que hace es ir puliendo cada una de las cosas, acercándose, parecerse más a su maestro, que para nosotros es Jesucristo, y a partir de eso transformar y compartir la buena nueva a los demás. A medida que uno va haciendo eso en la vida, uno va teniendo su camino de santidad. ¿Sí? Ahora, ser discípulo misionero tiene infinidades de formas. Y esto es lo lindo. A veces nosotros nos cerramos y nos quedamos con que ser discípulo misionero es tal o cual cosa. Entonces, si nos gusta otra cosa o sentimos que es por otro lado, parecería como que estamos renunciando a ser discípulos misioneros, ¿no? Y discípulos misioneros tiene una cantidad de variantes enormes. ¿Saben cuánta variedad tiene ser discípulo misionero? La misma cantidad de personas que sueñan en el mundo. Porque ninguno de nosotros es igual. Y nosotros somos discípulos misioneros, cada uno a nuestra manera, en nuestra forma, con las herramientas que Dios pensó en nuestra vida. Por eso lo peor que podemos hacer, en cualquier área, no solo en el área de la fe, pero lo peor que nosotros podemos hacer es querer parecernos a alguien, o tratar de imitar a alguien en el camino del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad estamos renunciando a lo que Dios puso para nosotros en nuestra vida. No hay mejor cosa que ser natural y responder a lo que Dios ya puso en tu corazón. Y a partir de eso forjar un camino, discipular misiones. Bien, yo les traje 10 puntos que quiero trabajar con ustedes. ¿Sí? 10 puntos de esto de qué es ser discípulo misionero. Lo primero que tengo para decirles es, ser discípulo misionero es como tener una visión bidireccional, algo parecido, ¿sí? Porque, porque es una visión, porque en realidad la visión es cuando nosotros podemos ver lo que Dios pensó para nuestra vida, ¿sí? No todos tenemos la gracia de poder ver lo que Dios pensó para nuestra vida. Hay gente que se muere y no sabe para qué vino este mundo. No tiene ni la menor idea por qué vino este mundo. No pudo verlo, no pudo visualizarlo. No ha tenido una vida con visión, no tiene visión. Misión sí, misión tenemos todo, porque por lo que les decía antes, todos vinimos a este mundo por algo. Esa es nuestra misión. Misión tenemos todo. Ahora, hay gente que se muere y no descubre cuál es su misión. El que puede descubrir de qué se trata lo que Dios pensó para cada uno de nosotros, tiene una vida de visión, puede ver lo que Dios quiere. Y falta una tercera etapa, ¿no? ¿Cuál es la tercera etapa? Aquel que se decide ir detrás de eso. El que se decide ir detrás de eso que descubrió, ese ya no solo tiene una misión, no solo tiene una visión, sino que ahora tiene un propósito en su vida. Sabe por qué levantarse cada mañana, sabe por qué tomar sus decisiones, porque ha encontrado un Jesús que lo reconoció, dador de una misión, descubrió cuál era esa misión, pero no se quedó ahí, sino que fue detrás de ella. Y les vuelvo a decir, ustedes no saben la cantidad de gente que hay que ha descubierto lo que Dios quiere, pero se hace el sonso. La cantidad de personas que te dicen, no tengo ni idea, y te recontra saben. Lo que pasa es que para decirle que sea el Señor y tener un propósito, hay que moldear muchas cosas de nuestra vida, y a veces no estamos dispuestos a hacer eso. No estamos tan dispuestos a hacer eso, ¿no? Decirle que sea Dios conlleva una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo escuché en una película, no me acuerdo cuál ahora, pero lo escuché en una película y ahora me sonó cuando lo dije. Pero en una película lo escuché. Bueno, es una gran responsabilidad decirle que sí. El hombre araña, está muy bien. Qué bien, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Menos mal que no hice la comparación que dije la otra vez. ¿Cuánto tiempo pasás con Dios y cuánto tiempo pasás con Netflix? Menos mal que no hice esa pregunta. Sí, el hombre araña, tenés razón. Bueno,
¿Qué estaba diciendo? Te das cuenta que digo una gansada y después me olvido lo que estaba. Que tenemos una visión bidireccional, ¿sí? Lo de la visión lo entendemos, que es bidireccional, porque miren, Jesús hace este juego con nosotros. En un determinado momento, para que vos te reconozcas discípulo misionero, viene Jesús a tu vida y te dice, vení, seguime. Y en otro momento de la vida, ¿sí? Para que vos te reconozcas discípulo misionero, te dice, andá, vaya. Vos decís, pará, ponte de acuerdo, ¿me quedo o me voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo? ¿Te sigo o me voy para el otro lado? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Es bidireccional porque Dios lo que quiere, ¿no? Y esto es está en la palabra de Dios en Mateo, miren, lo vamos a buscar. En Mateo 4 tiene la primera, no lo tengo marcado, pero si ustedes lo buscan también, ¿saben por qué lo buscan? Es bueno buscarlo. Abrí la palabra de Dios de su definición de demonio, mejor no, hermano. Ustedes lo buscan, sí, dice definición de, ni sabía que estaba eso. Lo buscamos y leemos la palabra de Dios, también eso nos genera que el corazón nuestro se transforme. Cada vez que la palabra de Dios se lee en asamblea, Dios transforma corazones. Así que esto está bueno. Y la asamblea no tiene por qué ser presencial, puede ser virtual también. Vamos a buscar Mateo 4, 19, ¿sí? Dice así. Mateo 4, 19 dice, les digo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Palabra del Señor. Yo les digo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Eso marca un tiempo en la vida discipular misionera. ¿Cuál es el tiempo que manda? Es que Dios dice, sí, los voy a mandar a ser pescador de hombres. Los voy a mandar al medio del agua, al medio del mar. ¿Sí? La simbología en la palabra de Dios, cuando se habla de aguas profundas, cuando se habla de tormentas en el mar, cuando se habla del mar, lo que está queriendo decir es el mundo. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, cuando se saca ese número exacto de variedad de peces, vino que dice no podían levantar la red porque estaba llena y había que te dice la cantidad exacta, ese número exacto equivale a todas las razas que se creía que había en ese tiempo. ¿Sí? Era el número exacto de lo que se creía que había en ese tiempo. Entonces, claro, eso significaba a todo el mundo, a todas las personas, que no quede nadie afuera, ¿no? Por eso se simbolizaba con peces en el mar, ¿no? Entonces, claro, en esa simbología de ir al mar, Dios, de ir al mar como ir al mundo, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es, yo los voy a mandar al medio del mundo, a que transformen corazones. Pero primero vengan y pasen tiempo conmigo. ¿No? Ahí se nota muy bien la visión bidireccional, o sea, vayan pero vengan, vayan pero vengan. Y esto es muy importante porque así como, bueno, Mateo 28 es la otra, ¿no? Mateo 28 y también 19, que era lo que le decía al final de los evangelios, en todos está, yo siempre leo Mateo porque es la que más me gusta, pero está en todos. 19 tiene la otra. ¿Y cuál es la otra? Dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. ¿Sí? Y dice, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los días. Era lo que le decía recién, palabra del Señor. Las dos direcciones. Vengan, pero porque voy a mandarlos. ¿Sí? Y ahí está bien marcado las diferencias entre las dos palabras. Discipular, misionero. ¿Sí? Para ser discípulo, claramente tenemos que tener un maestro, porque discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de un maestro. Nadie puede ser discípulo si no tiene un maestro. Y esto que parece tan lógico, tan obvio, tan simple, no lo es. Porque yo me he encontrado en la parroquia cantidades de personas, muchas, digo cantidades por muchas personas, reacias a que alguien pueda aconsejarlos, asesorarlos, acompañarlos en el camino del Señor. Cuando, si uno quiere ser discípulo, tiene que poder dejarse acompañar.
Y yo siempre tengo una frase que es muy controversial, sobre todo para los que se creen los llaneros solitarios, y yo siempre digo, nadie puede obedecer al Señor si no se rige bajo autoridad en el mundo. El que no aprendió a rendirse bajo autoridad en este mundo no puede rendirse bajo autoridad del Señor. Porque en lo que primero te dicen es, yo obedezco, pero al Señor directamente. ¡Pah! Digamos, ¿no? Y lo entendés todo lo que te dice, sí, todo. Yo entiendo todo lo que me dice, ¿no? Como uno dice, ¿cómo no puede fallar esta persona, ¿no? Entonces, rendirse bajo autoridad es lo que más nos cuesta. Porque rendirse bajo autoridad también significa que la autoridad de ese tú no se puede equivocar. ¿Y qué pasa entonces? Uno ahí le entra una cosa en el medio de ya no, pero me está diciendo cosas que no son. Entonces, claro, uno obedece cuando comparte la decisión de quien lo acompaña y quien lo asesora. Cuando no la comparte, no, porque se está equivocando, ¿no? Entonces es como un pseudo acompañamiento, ¿sí? Yo tengo un sacerdote que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi vida, se lo he dicho a él y lo he dicho un montón de veces también, para mí es parte del camino de honrarlo, y que cuando yo le cuento algo que no comprendo, que no sé cómo tomar el discernimiento, que no sé cómo manejarme, y él me contesta su parecer, en el 99% de las veces yo pienso que no tiene razón, ¿no? Yo digo, no, esto no. No, así no, debe ser de cualquier manera menos así, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esta premisa siempre en mi vida, que yo voy a preguntarle a alguien algo, y si alguien me contesta, y yo después hago cualquier cosa para que le pregunte, cosa demasiado lógica, ¿no? Digo, pero ¿para qué le pregunté? En realidad no le estaba preguntando porque quería saber su parecer, o sea, le estaba preguntando porque quería que dijera algo que yo no me animaba a decir. Pero cuando vos preguntas de manera genuina, confiando en la otra persona, la persona, si te dice algo que no te gusta, uno lo debería hacer igual. Porque si no, ¿para qué le pregunto? Bueno, ¿saben cuánto de ese 99% que yo siento que no tenía razón? El 99%, por lo general. Imagínense si yo no fuera a su acompañamiento, si no fuera a su asesoría, la cantidad de veces que tomaría decisiones erróneas. Al principio lo hacía porque me tenía que regir bajo autoridad, yo tenía muy clara esa visión, pero después me fui dando cuenta que todo el tiempo tenía razón. Y hoy, aunque a mí me parezca que no tiene razón, le hago caso no solamente por regirme bajo autoridad, sino entiendo que tiene una sabiduría más grande que la mía, y que seguramente tiene razón. Pero ¿por qué llego a esa conclusión? Porque en determinadas oportunidades tuve que renunciar a lo que yo pensaba. Y yo he crecido muchísimo al lado de él. Ustedes no saben la cantidad de cosas que he crecido. En otras sigo teniendo 12 años, pero en algunas he crecido. He crecido. Y yo se lo agradezco y lo honro a él por esta situación. Pero bueno, cuando uno quiere ser discípulo del maestro, tiene que, por ejemplo, cuando no lo entiende el maestro, decirle que sí igual. ¿Cuántas cosas nosotros le juzgamos a Jesús? ¿Cuántas cosas a nosotros nos parece que Jesús no está, lo hizo mal, se equivocó, debe estar mirando para otro lado? La otra vez hace poquito leía un meme, un chiste en internet que decía, Dios le da, tranquilo, que Dios le da eh, las peores batallas a sus mejores soldados, ¿no? Vieron que esa frase existe, ¿no? Y abajo decía, pero Dios se debe creer que yo soy Rambo, decía abajo, ¿no? Bueno, si alguno está pasando por esto, a ver, uno no siempre entiende lo que Jesús le está diciendo, o lo que Jesús golpea su corazón, o lo que Jesús demanda. Pero si uno es discípulo, ¿sí?, sabe estar bajo la autoridad del maestro. Eso es ser discípulo. Entender que uno está en este tiempo, ¿sí?, en este tiempo de... no sé quién... Edith Vides está ahí compartiendo la pantalla. Si querés, sacalo a eso, Nate, viste que ahí se puede sacar, Ahí desconfigurar. está. Sí, sí. Bueno,
El proceso discipular, lo que nos hace a nosotros es entender que venimos a este mundo a ser aprendices siempre. Pero uno quiere ser aprendiz, uno quiere ser el jefe, el maestro, el líder, el referente, el coordinador, uno quiere eso. Uno no le gusta recibir orden, uno le gusta dar orden. Porque uno se siente, oh, mira, le dije 2 cosas y la hizo, ¿no? El día que me sienta así con mi hijo se lo voy a decir. Pero ese es otro tema. Bueno, yo tuvimos una charla con mi hijo, pero no me voy a expandir. De hombre a hombre, está creciendo, che. La gente crece. Yo no me doy cuenta porque yo me miro al espejo y estoy igual que a los 17 años, pero la demás gente crece. Yo me doy cuenta que las demás personas crecen. Mi hijo también. Bueno, entonces, la base discipular es entender que somos aprendices todo el tiempo. Y eso nos baja el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad, el orgullo, nos baja todo eso, que es elemental. Yo lo decía cuando compartía la lectura elemental en el camino del Señor, entender que nosotros somos servidores. Y de eso se trata este camino, de ser servidores, ¿sí? Y de que nosotros tenemos que disminuir cada vez más para que Él crezca. Eso es ley fundamental en nosotros, ¿sí? Y la otra parte, la de vayan, es la parte de ser misionero, ¿sí? Ahora, el misionero tampoco es una cuestión de llanero solitario, porque la palabra misionero es aquel que es enviado. Entonces, si es aquel que es enviado, tiene que existir la persona que te envía. Uno no puede enviarse a sí mismo solo. Uno no puede, porque si uno caminara solo y hiciera lo que quisiera, llegaría un momento que ni siquiera sería como la religión o la fe que él mismo se ha inventado. Hay muchos así, ¿eh? Pero sería como la fe que se ha inventado. Ustedes vieron que una de las cosas, dicho por ellos, yo charlo mucho con ellos, uno de los problemas que tiene la iglesia evangélica, por ejemplo, es que una persona del culto se enoja, se alquila la verdulería de al lado y abre otra iglesia nueva. Y se hace pastor, ¿no? Esa es una problemática que ellos mismos tienen. Porque ahí a mí no comparto lo que dice el pastor y ahora me pongo como pastor en otro lado, ¿no? Ese es un gran tema que ellos tienen. Entonces, nosotros no podemos separarnos porque sencillamente queremos hacer otra cosa, o porque nos sentimos enviados por el Señor, o porque nos sentimos, sí, somos enviados por el Señor, pero cada situación tiene un proceso. ¿Dónde está el proceso para sentirnos enviados por el Señor y sentirnos enviados? Bueno, que antes de que te dijo, mira, vos fíjate, en el capítulo 4, cuando la cosa recién arranca, te dice, vengan y pasen tiempo conmigo. Ahora, cuando la cosa recién termina, al final del capítulo, recién ahí te dice vayan. Entonces, eso significa que hay por lo menos 22 capítulos, no, 24 capítulos en donde pasaron tiempo con el Señor. Entonces, es necesario entender esa funcionalidad. Pasar tiempo con el Señor, claro, pasar tiempo con el Señor, reconocer al Señor en diferentes áreas de la vida, moldearnos a través de lo que nos dice el Señor, pero también moldearnos en comunidad. Descubrir nuestros dones y nuestros carismas a través de comunidad, otra de las cosas más difíciles. Porque nosotros al Señor y a la palabra de Dios la podemos manejar como queremos, pero el hermano no. Si el hermano de comunidad te dijo algo y te ofendiste, y chao. La cantidad de personas que vienen a mí y me dicen, hermano, yo quiero, me voy a ir a otra parroquia, quiero irme a otra parroquia. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿No pasa mal el colectivo? ¿Te queda más cerca la otra? ¿Qué pasó? No, porque no me valoran como me tienen que valorar. Ah, miércoles, yo pienso, ¿no? Oh, Dios. ¿Y cómo te tendrían que valorar? Es la primera pregunta que uno hace, ¿no? No, y que uno dice cuestiones y hace cosas, pero no lo escuchan. Ah, y el hermano del lado, no, lo que pasa es que la coordinadora, creo que cuando uno chismosea, se da cuenta enseguida, ¿saben por qué se da cuenta enseguida? Porque cambia la forma de hablar, cambia
la forma de uno viene contando una problemática y llega no, porque y vos decís, ay, no me cuentes nada, porque yo ya sé que lo que viene después es un chisme, ¿no? Entonces te empieza a hablar mal del coordinador, del cura, ¿sí? A ver, los sacerdotes son personas que se equivocan, igual exactamente como nos equivocamos nosotros, ¿sí? Ahora, la cantidad de gente que deja de ir a una parroquia porque el cura, no, porque el cura que había antes, el sacerdote, ese sí, qué lindos sermones daba. Siempre el cura bueno el que se fue, nunca el que está, siempre el que se fue, ¿no? No porque el que estaba, las confesiones que hacía, ¿no? Siempre el que se fue es el mejor. Y uno siempre está criticando al otro, ¿no? Y la pregunta de todo esto es hablar con el coordinador, de la referente, de la catequista, de la presidenta de Cáritas, madre de Dios. De cada uno he escuchado cada cosa terrible, ¿no? No digo madre de Dios por lo que me dicen, sino por el que me lo dice. Yo siempre digo esto. Cuando me vienen a decir, ahora cuando los que hablan conmigo no van a decir nada, los que hablan conmigo y me dicen cosas malas de otro, yo lo tomo como que eso habla más de quien me viene a hablar que del otro. Para mí me dibuja más quién tengo enfrente que de quién me está hablando. Porque por lo general la persona que me está hablando no tengo ni la menor idea de ni quién es. O sea, nunca en mi vida lo vi, no sé el nombre, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿pero por qué vas a la iglesia vos? Porque hay un cura piola y no sé, y hace la misa más linda. ¿Por qué vas? Porque querés expandir tu concepto de iglesia y que todos te digan, qué buena idea, hermano, la verdad, no nos habíamos dado cuenta. A veces parece que la gente va a buscar eso, ¿no? Que venga el referente y le diga, hermano, 2022 años de iglesia y nunca sentimos hablar de Jesús como usted. ¡Oh! Parece que uno quisiera que le dijera eso. La iglesia es para otra cosa, ¿eh? La iglesia es para poder llenarnos de la palabra de Dios, para moldear nuestras vanidades, para moldear nuestros egos, para crecer en formación, para entender lo que significa el modelo trinitario dentro de la comunidad. Para eso es la palabra de la iglesia, ¿eh? Y en la iglesia viene gente que está herida, así como estamos heridos nosotros. Buscamos el abrazo del Padre. La gente que está herida viene con la herida sangrando. En muchas oportunidades esa herida sale. Y eso no significa que yo tenga o no tenga razón respecto a lo que el hermano está haciendo bien o mal. Pero en muchas oportunidades nosotros tenemos que empezar a parecernos mucho más al maestro. Y el maestro no metía el dedo en la herida, sino que trataba de comprender por qué tal o cual cosa salía. ¿Para qué? Para poder cerrar esa herida. Sin embargo, a nosotros no nos gusta eso. ¿Pero por qué? Porque en definitiva no nos damos cuenta que nosotros nos quejamos, que nosotros nos vamos, que nosotros nos salimos, en realidad porque nosotros también tenemos cantidades de heridas abiertas que no han cerrado todavía y ponemos el ojo en el otro y no nos damos cuenta de lo que el otro está aguantando y soportando de nosotros. Ahora, cuando nosotros empezamos a crecer en nuestra vida, empezamos a madurar y a darnos cuenta de lo que significa caminar en comunidad, empezamos recién a entender de qué se trata ser discípulo de Jesús. Empezamos a entender de qué se trata. Y ayudamos al hermano. No lo tratamos de hundir. Lo ayudamos. Porque entendemos que sus heridas tal vez no sean las mismas que las mías. Pero que en ese punto estamos igual. Los dos vinimos heridos, buscando el abrazo del Señor. Y que a veces esa herida sale, pero que entre nosotros podemos acompañarnos. Eso es ser discípulo. Por eso necesitamos pasar tiempo en el Señor. ¿Sí? Pasar tiempo. Siempre cuento el mismo ejemplo de un chico que una vez se me acercó después de hablar. Digo chico porque era joven, no sé, tendría 18, 19 años. Eh, mm, joven, ¿no? Y él viene y me dice, Andrés, yo quiero hablar con vos. Sí, claro, contame. Y él me dijo, yo quiero hacer lo que haces vos. Yo dije, oh, ¿qué será lo que hago yo? Que vio que yo hago, ¿no? Y él me dijo, sí, directamente, ¿no? Sí, porque venía embalado. Y me dijo, yo quiero conocer un montón de países. Me dijo, ¿no? Y después hizo un silencio chiquitito y después me dice, no, no, claro, claro que llevando la palabra del Señor, ¿no? Entonces, claro,
Cuando si hubiera tenido más de 30, le daba con toda la enseñanza y la paz del Señor, ¿no? Pero como era chico, no, yo no quería eh, romper sus ilusiones ni sus sueños, ¿no? Entonces yo le decía que en realidad, le contaba, yo le decía, mira, en realidad yo en mi vida me planteé conocer muchos países, en mi vida me planteé viajar, le dije, de hecho, si vos supieras lo que a mí me cuesta salir de casa, dejar a mi esposa, dejar a mis hijos, eh, te darías cuenta que en realidad no, parece muy lindo toda esta situación, pero no es tan linda del todo, ¿no? Yo le explicaba, le digo, mira, yo encuentro felicidad plena en esto. Yo cuando me tomo un avión y voy a algún lugar, o un micro, me voy en un auto, lo que sea, y me voy a un lugar, mientras estoy yendo, yo le decía, ¿no? Le digo, mientras estoy yendo, a mí el corazón se me va llenando de gozo, pero no porque voy a conocer un país nuevo, sino porque voy a poder plantar a Jesucristo en el corazón de otra persona, le digo, ¿no? Y yo le decía, ¿y sabes qué? Para eso no necesito viajar a ningún lado. Para que eso me pase en mi corazón, yo no necesito viajar a ningún lado. Yo estoy viajando porque entiendo que hay algo de parte de lo que Dios quiere para mi vida. Pero si lo que vos querés es viajar, lo que tenés que hacer es estudiar turismo. Ahora, si lo que vos querés es llevar la palabra del Señor, no hace falta viajar. Decirle al Señor que te dé la vocación de llevar a Jesús a donde estés, en cualquier lado, en el colegio, en el trabajo, en tu familia, en tu barrio, en tu parroquia, ¿no? Y a veces nosotros venimos a la iglesia buscando cosas equivocadas. Y eso también nos da un pensamiento equivocado de lo que significa ser discípulo misionero. Porque esto me lo han dicho muchas veces y lo he tenido que explicar muchas veces, y me han dicho, ay, a mí me encantaría ser misionera, pero lo que pasa es que yo estoy todo el día en casa, cuidando a los chicos, preparando la comida, lavando la ropa, arreglando los pisos, sacando las telarañas, cuidando los... ¿no? Y que te piensan todo esto, ¿cómo hago? Yo no tengo ni 2 horas en el día para irme. ¿Cómo voy a irme 7 días? ¿Te imaginas? 7 días a un lugar sería imposible, ¿no? Y claro, porque hay una concepción de que el misionero es aquel que se toma la valija y se va, ¿no? Cuando en realidad, les vuelvo a decir lo que dije al principio, reconocer un discípulo misionero es entender que somos discípulos misioneros desde el momento en el que venimos a esta tierra. Entonces, lo que hay que buscar es cuál es nuestra misión en la tierra. Y cuando nosotros le respondemos a esa misión, automáticamente nos convertimos en misioneros. Entonces, el reconocimiento de Jesús, miren, un punto de lo que le decía, ¿no? El reconocimiento de Jesús como el maestro evangelizador. Era lo que veníamos a hablar. Reconocer a Jesús como maestro y evangelizador. No hay otro maestro mejor. Jesús mismo, la palabra de Dios. ¿Sí? Reconocer en la Escritura la palabra de Dios Padre. 2 cosas fundamentales de un discípulo misionero. Yo quiero ser misionero, ¿no es cierto? Y le decís, bueno, busquen la palabra de Dios en el libro del Éxodo, y vos ves que agarran la Biblia y arrancan del Apocalipsis. Y vos decís, uy, hasta que llegue el Éxodo, vamos, 3 días tenemos que esperar. Qué desnuda eso. Acá no se ve mucho entre los cuadraditos, pero cuando es presencial, vos te das cuenta, ¿no es cierto? O si no esta es terrible, porque la he escuchado, ¿no? Digamos, 2 personas una al lado del otro, uno ya encontró la palabra, ¿no? Y el otro todavía la sigue buscando, la sigue buscando, la sigue buscando, ¿no? Entonces se da vuelta y le dice, ¿qué número de página es? No son versiones distintas, o sea, no va a caer justo en el mismo número de página. Por más que le pregunte el mismo número de página, va a leer cualquier cosa, digamos, ¿no? No. Entonces, claro, uno quiere ponerse un zapato más grande de su propia talla. ¿Pero por qué? Porque discipular misioneros somos todos, pero nos queremos ahorrar esos 24 capítulos de estar con el Maestro, de estar con Jesús, de formar comunidad, de formarnos a nosotros como discípulos. No queremos ahorrar todo eso, queremos rajar rápido. O sea, yo soy misionero a tiempo completo, con mi familia, ¿no? La cantidad de varones que me vienen a preguntar y me dicen, yo, hermano Andrés, porque no sé por qué me dicen hermano Andrés, pero hermano Andrés, a mí me suena secta cuando me dicen hermano Andrés, pero bueno, no discuto nada. Pero me dice, hermano Andrés, yo me veo con túnica blanca, inmediatamente, así que si alguno me va a decir, hermano Andrés, sepa que yo me estoy imaginando con túnica blanca.
Y me dice, hermano Andrés, yo siento la vocación de vivir de la providencia, de ser misionero a tiempo completo, ¿no? La cantidad de hombres. Entonces, yo tomo con mucha delicadeza cuando me dicen esto. ¿Por qué? Porque yo pasé por esa situación y busqué consejo y busqué acompañamiento y no siempre encontré personas dispuestas a darme luz o aclararme o decirme cómo era el camino, ¿no? Entonces, cada vez que alguien me lo dice, yo me lo tomo con mucho respeto. Pero vos te das cuenta que el 90% no tiene que ver con un llamado a esto. O es que están podridos del trabajo que tienen, o es que no quieren saber más nada con su realidad, con su familia, familias quebradas. Porque a veces que son familias quebradas, pero siguen viviendo durante mucho tiempo en un mismo espacio. Hay situaciones, hay gente que está cansada de haber dado todo por una empresa y a los 2 días lo echaron. Entonces dice, no, debe ser que el Señor quiere que trabaje para Él, ¿no? Y eso no es un llamado genuino, hay otra razón detrás, ¿sí? Y yo siempre digo esto, si Dios te llamó a esto, no pierdas tiempo y hacelo. Ahora, asegúrate que Dios te llamó a esto, porque si vos lo haces y no fue Dios el que te llamó, es algo que vos querés hacer porque a vos te gusta o porque vos querés, va a haber muchos problemas. Va a haber muchos problemas. Salió medio indígena. Vas a tener muchos problemas, va a haber muchas crisis. Entonces, este tiempo, ¿sí? Yo, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, antes de tomar esta decisión, tuve un proceso de discernimiento de 1 año y medio. Solo ese proceso de discernimiento. Y después de 1 año y medio, fui a donde estaba mi esposa y le conté. Y comenzamos un proceso de discernimiento juntos. O sea, el tiempo que uno se toma para tomar la responsabilidad de lo que significa ser discípulo misionero. Uno no puede ir y hablar de un Jesús que no conoce. Uno no puede ir a hablar de un Jesús que no transformó tu vida. Porque la otra parte es, muchos de nosotros tenemos conocimiento, hemos estudiado mucho. Yo celebro las personas que se toman el tiempo para formarse, para aprender. Pero sepan que si Dios no ha transformado tu corazón, por más que sepas lo que sepas, no le vas a generar ni una mueca a nadie. Yo predico en un montón de lugares. Y después pasa el tiempo, por ahí prediqué en un lugar. Pasaron un tiempo, no sé, 1 año y no volví. Después me llaman y vuelvo al mismo lugar. Y me encuentro con alguien, ¿no? Entonces se acerca y me dice, hermano, yo estuve la vez anterior, cuando usted estuvo acá, yo estuve, lo escuché, si me acuerdo, de su vecina Rosa. Y me cuentan el testimonio que yo le conté. ¿Vos te crees que alguno me dice, no, yo me acuerdo de la pedagogía que implementó en el análisis de los aspectos fundamentales del proceso de evangelización? ¿Vos te crees que alguno me dice eso? Nadie me dice eso. Me dice, yo estuve cuando contó lo de la vecina que cantaba tango. Sí, 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 yo lo escuché. El testimonio de vida. ¿Qué es lo que le queda a la gente? Lo que a vos traspasó tu corazón. Si no hay algo que haya traspasado tu corazón, ¿qué es lo que le estás contando a la otra persona? Miren, me voy a adelantar un poquito casi al final, ¿sí? En el capítulo 21, no, es el capítulo número 1, versículo, numeral número 21 de Aparecida, habla de 3 cosas, ¿sí? Para ser discípulos misioneros, antes de ser misionero específicamente. La primera es haber transformado nuestro corazón. La segunda es ser testigo. Y la tercera es propiamente dicho ser misionero. ¿Qué significa? Que para salir y hablar de Jesús, antes tenemos que haber sido transformados por su poder, por su abrazo, y después haber podido ser testigos. ¿Qué significa ser testigo? A veces Dios llega a tu corazón y te transforma. Eso es una experiencia de Dios amándote, de Dios diciéndote, quiero sanar tu vida, quiero transformar tu vida. Ahora, a partir de eso, necesitamos empezar a ser testigos de lo que Dios hizo en nuestra vida, de lo que Dios hizo en nuestra vida. Por eso digo, hay veces que uno eh, a ver, a mí me gusta mucho, tengo algunos testimonios en parte de mi vida que son muy fuertes y que los repito, pero a mí me gusta siempre poder dar un nuevo testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, porque si no me parece como que
Si yo cuento 7 años seguidos, el único testimonio que dio en mi vida, es como que yo mismo por dentro pienso, digo, ¿por qué en 7 años solo te pasó eso nada más? ¿No hay otra cosa que Dios haya hecho en tu vida? Bueno, ¿cuáles son las cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué testimonios hay de lo que Dios está haciendo en tu vida? Eso es lo que hace a la gente decir, wow, acá hay algo de parte de Dios. Entonces, en ese tiempo que nosotros nos tenemos que tomar, ¿sí? Mientras reconocemos nuestro sentido discipular misionero, lo que nosotros tenemos que tomarnos un tiempo también es para aprender a transformarnos nosotros mismos. No podemos llevarle a la gente algo que nosotros no hemos experimentado. Porque si no saben qué vamos a estar repitiendo cosas de libros o cosas que alguien nos contó. Pero la verdad que transforma el corazón es lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios hizo en tu vida. Eso es lo que transforma corazones. Y eso es lo que la gente se queda. Entonces, es importantísimo haber transformado nuestra vida para en verdad saber qué decirle a la gente. ¿Sí? Hay un, yo he hecho muchas misiones puerta por puerta. He hecho muchas porque es algo que me gusta mucho. Y una de las primeras, hace un montón, fuimos a un barrio chiquito en la provincia de San Luis, y yo me acuerdo, esto también lo conté acá, me acuerdo que había un hombre que decía, teníamos una virgen así enorme, no me acuerdo qué virgen era, pero parece que era la Virgen de Lourdes, así enorme, ¿no? Que nos turdábamos quién la llevaba porque pesaba una cosa en loco. Entonces, un rato la llevaba uno, un rato la llevaba otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Tocábamos el timbre de la casa o golpeábamos las manos, y cuando la señora salió, le chantábamos a la Virgen ahí, ¿no? Como diciendo, es la Virgen la que viene, no nosotros, ¿no? Y le chantábamos a la Virgen ahí, un poco por vergüenza, porque no sabíamos qué decir y eso no daba tiempo para pensar, y otra cosa como para cubrirnos, porque no sabíamos qué iba a haber adentro, ¿no? No sé si a ustedes les pasa o les pasó saliendo de la misión, uno espera encontrarse, uno espera abrir una casa y encontrarse, no sé, un templo espiritista. No, no sé por qué uno piensa esas cosas, pero uno piensa, ¿no? Y si me sale una de estas, mira, oh, ¿qué hago, no? Uno piensa eso al principio. Raro, pero uno piensa eso, no sé, debe ser la cuestión de las películas. Entonces le chantábamos a la Virgen, por las dudas, ahí tenés la Virgen, que se la arregle ella primero, ¿no? Chantábamos a la Virgen. Y después la corríamos así un cachito y le decíamos, hola, ¿cómo le va? Silencio, ¿viste? Porque cuando uno no sabe qué decir, hay silencio en el medio. Hola, ¿cómo le va? Hola, sí, decía la mujer como diciendo, ¿y este quién es, no? Hola, ¿cómo le va? Y le decíamos, venimos a decirle un mensaje de parte del Señor. El Señor la ama mucho, mucho, mucho. El Señor es amor y la ama mucho, mucho, mucho. Le poníamos a la Virgen de vuelta mientras pensábamos otra frase inspirada como la anterior, ¿no es cierto? Entonces, claro, bueno, gracias, gracias, le dejábamos el cronograma de las misas y vamos a la otra. Íbamos a la casa que venía, ¿no? Entonces íbamos así, y yo iba de aprender, yo estaba aprendiendo, yo no, yo miraba, yo era el que se escondía detrás de la Virgen, pero no hablaba, era el otro, era el que tenía experiencia el que hablaba, ¿no? Entonces fuimos a una casa, le pusimos a la Virgen, y sacó y dijo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y la mujer lo miró y le dijo, pero si Dios me ama, ¿por qué se llevó a mi hijo el recién nacido? Y le pedíamos por favor, en intercesión a la Virgen, que hiciera un milagro y hablar a ella, porque no sabía ninguno qué contestar. Ninguno sabía qué decir. ¿Qué hicimos? Dijimos, el padre atiende a la tarde, si quiere puede ir a hablar con el padre atiende. Y salimos de ahí, pero corriendo salimos. ¿Qué es lo que pasó? Yo entiendo, hay un montón de situaciones en las que uno, es lindo evangelizar, es lindo misionar, y eso no significa que uno tenga que hacer una carrera universitaria de 7 años y medio antes de salir a golpear las puertas. No se trata de eso, pero sí se trata de que nosotros no podemos ir a hablar de alguien al que nosotros no conocemos. No podemos ir a hablar de alguien. Tenemos que hablar de alguien, ¿no? No sé si les pasa a mis hijos, pero Simón no tanto ahora, pero mis dos hijos más chicos te ven un capítulo de un dibujito y te dicen, este es mi favorito, ¿no? El mejor que... Y vos decís, ¿viste un capítulo solo? ¿Qué podés saber? No, pero es el favorito de toda la vida, ¿no es cierto? Y porque vio un capítulo nada más. Bueno, a nosotros a veces nos pasa eso.
nosotros encontramos una situación de parte del Señor y ya creemos que no hay más nada, que solamente eso, ¿no? Y vuelvo a decir, ser discípulo conlleva una gran necesidad, lo decía el filósofo hombre araña, que me dijo Rodri, porque yo no miro Netflix, yo oro todo el día. Bueno, entonces, miren esto, ¿sí? Ya para ir cerrando, porque me parece que es importante estas miradas, ¿sí? Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer para ser discípulos misioneros es que nosotros venimos a este mundo a servir. Punto, se terminó. A mí me tendría que tener más consideración, puede decir uno. Yo debería estar en tal lugar, podría decir otro. Pero la verdad es que nosotros vinimos a este mundo a servir. Y eso dónde está escrito. Y está escrito por todo lado, en la palabra del Señor, y el documento aparecía también, está escrito por todo lado, pero lo importante de esto, de entender esto, es que la figura es lo que decía cuando hablaba de la lectura, es Jesús en la última cena arrodillándose para lavarle los pies a sus discípulos. Esa es la imagen que Jesús nos dejó para que nosotros entendamos para qué hemos venido a este mundo. ¿Querés ser más parecido a tu maestro? Bueno, de rodillas. No hay otra manera. Veo que yo le dije que tengo ahí un asesor que me acompaña, que es mi amigo ya. Decirle asesor hasta frío me suena. Yo hace un tiempo, todavía lo tengo, pero hace un tiempo me descubrieron que, rápido lo voy a decir, ¿no? Porque después voy a decir este problema de salud que tengo y voy a pasar mi CBU, no, mentira. Escuchen. Tengo un problema en las piernas, que es que la sangre va hasta, desde el corazón hasta el dedo gordo de mi pie, va como el correcamino. Ahora, vuelve como, no sé, muy, muy lento vuelve, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso me genera dolor en las piernas. Cuando me descubrieron eso y demás, y qué sé yo empecé a ver a algunos especialistas que me dijeran de qué se trataba, y yo siempre les contaba esto a todos, a los doctores. Yo les decía, yo pertenezco a la Iglesia Católica, voy a la misa, pero no es que le vengo a evangelizar, doctor, sino que en realidad le cuento esto, le decía todo lo mismo, ¿eh? Le cuento esto porque hay algo que es muy raro para mí. Y es que, yo le decía, mientras estoy parado, incluso cuando estoy sentado, las piernas me duelen un montón. Ahora, cuando estoy arrodillado, el dolor se me pasa, ¿no? Y hay una explicación científica y médica de esta situación, por qué se me pasa, porque en realidad el verdadero dolor mío está desde la rodilla hasta los tobillos. Entonces, cuando apoyo el peso sobre las rodillas, me deja de doler, ¿no? Entonces yo iba contando eso porque me parecía extraño, pero los médicos entendían de qué se trataba el asunto, hasta que de la misma forma que se lo contaba a los médicos, le conté a mi asesor y le dije, mira, le digo, ¿viste? Esto les cuento así a los médicos porque es lo mejor que tengo para contarles, y es que me deja de doler cuando estoy de rodillas, viste que nos arrodillamos para la consagración y demás ahí, yo me quedo unos minutitos más, porque además la gente se piensa que soy más santo, que estoy más tiempo de rodillas, pero en realidad es porque, en realidad es porque se me pasa el dolor de las piernas y puedo descansar, ¿no? Y él me miró y me dijo, mirá cómo se las ingenia el Señor para mantenerte de rodillas, ¿no? Bueno, si nosotros nos descubrimos discípulos misioneros, sabemos que nuestra tarea es de rodillas, lavándole los pies a los demás. Esa es nuestra tarea, ¿sí? Si viene alguno con aire de no sé qué, de la Roca Johnson, el favorito de mi hijo, si alguien viene con aire de algo, déjenlo, porque acá se trata de ser un servidor genuino que imita a su maestro, ¿sí? Dice algo que es hermoso, ¿sí? Que yo siento, el discípulo misionero sabe que es peregrino en esta vida. Y esto es hermoso, ¿saben por qué? Porque yo he visto gente atada psicológicamente porque algún día se va a morir. Y gente tratando de buscar cosas en cualquier lado, en internet, en la farmacia, cosas naturales, cremas, todo para alargar la vida lo que más se pueda. Y el camino que el Señor nos plantea
no es una acumulación de años. Dios te dice que haya valido la pena vivir en el tiempo que te tocó. Que haya valido la pena vivir en el tiempo que te tocó. No es una carrera hacia la inmortalidad. Yo no sé por qué la humanidad entiende que no hay mejor cosa que vivir muchísimos años. No sé por qué la humanidad entiende eso. Porque en realidad un discípulo, un misionero entiende que tiene que aprender a vivir con el tiempo que le toca. No se trata de... En Highlander y Cocoon nos han lavado el cerebro. No se trata de la inmortalidad. Se trata de aprender a vivir. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que estamos en este mundo como peregrinos. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo porque hay algo que tenemos que cumplir. Pero que llegará un día que estaremos en los brazos del Padre, a donde siempre pertenecimos. Y la verdad es que alargar el momento en el que nosotros estemos en los brazos del Padre para siempre, y gastar nuestros días de la vida y nuestros pensamientos y nuestras decisiones y nuestras acciones tan solo para estirar la vida, no tiene sentido. Esto no es apología a no se cuiden, coman en McDonald's todos los días, no es apología a eso. Sí hay que cuidarse, porque el cuerpo que nosotros tenemos es templo del Señor, es donde el Espíritu Santo habita y nos tenemos que cuidar, pero no hacer una obsesión de eso. En ciertos lugares hay obsesión hacia eso. ¿Sí? Yo corro todas las mañanas, voy al gimnasio todas las mañanas para cuidarme. 5. Pasó. No te tenés que reír, Viviana, porque si vos te reís, la gente se da cuenta que no es cierto. Dice, reconocernos que para ganar hay que perder. Esto es increíble. Ustedes no saben lo sano que seríamos nosotros si aprendiéramos como discípulos misioneros que en este mundo tenemos que perder para ganar. Esto es sabiduría pura. ¿Sí? Perder para ganar. La cantidad de discusiones que nos ahorraríamos si entendiéramos que nuestro maestro nos enseña a perder para ganar. Y vos me podés decir, ¿a dónde Jesús me enseña a perder? ¿A dónde me enseña? Y tan simple como que era Dios mismo. Y podía bajarse de esa cruz y cerrarle la boca a todos los que estaban ahí abajo diciendo, viste que era mentira. Podía cerrarle la boca a todos. Ahora, cumplió la voluntad del Señor. Aun cuando los que estaban abajo creían que no lo podía hacer. Ahora, piensen, no lo diga. ¿Cuántas veces usted tuvo la oportunidad de taparle la boca a alguien y se cayó? 2%, no mienta. 2%, porque si alguna vez tenemos la posibilidad de callarle la boca a alguien, no, pero no frenamos ni 2 segundos, se la decimos con todo el gozo y la alegría de saber que le estamos tapando la boca. Bueno, el maestro nos enseña a perder para ganar. ¿Y sabes lo que significa perder para ganar? Y perder es decirle que sí a la voluntad de Dios. Aunque te ignoren, aunque te tomen por sonso, seguir la voluntad de Dios. Dice, vivir el apostolado de Dios como un don y no como una carga. Este es el último, ¿no? Con este cierro, pero lo puse al último, no iba al último en realidad, pero lo puse al último porque eh, para ser discípulos misioneros del Señor tenemos que estar dispuestos. Dispuestos a muchas cosas, entre ellas a renunciar. Y hablo de cosas que nos gustarían hacer, tiempo que nos gustaría pasar. No estoy diciendo que se conviertan en religiosos fanáticos y abandonen todo, ¿sí? Ningún extremo es bueno, ¿sí? Pero no ir al sacramento porque estoy cansado. Si me dicen, no tengo tiempo, el no tener tiempo es terrible. Es terrible. Cantidad de cosas que hacemos nosotros en el día, pero para Dios no tenemos tiempo. La cantidad de cosas que nosotros decidimos hacer, porque no es que no tenemos tiempo, es que decidimos hacer con nuestro tiempo otra cosa. Porque el tiempo es el tiempo para todos. El mismo tiempo es para todos. Entonces, no es que no tenemos tiempo, porque es que tu día tiene 12 horas.
¿Por qué no tenés tiempo? Si tu vecino puede, ¿por qué no tenés tiempo? Bueno, porque con el tiempo que vos tenés, estás eligiendo hacer otra cosa. Ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy eligiendo en lugar del Señor? En lugar del servicio. ¿Qué es lo que estoy eligiendo? Otra de las situaciones en la que nosotros vivimos el servicio como una carga y no como un don es en los espacios en donde nosotros estamos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos del Señor todos los días? No, todos los días no. Yo doy catequesis los sábados a la mañana y de ahí sí, yo me preparo bien y hablo del Señor y demás. Y después, bueno, cuando el grupo que éramos jóvenes, ya tenemos 60, 75, 80, todos, pero cuando éramos jóvenes que íbamos a la iglesia, cada tanto nos juntamos a comer un asado, a jugar a las cartas, y de tanto en tanto nos acordamos de cuando estábamos en la iglesia, y también hablamos un poco del Señor. Sí, pero ¿y por qué no habla del Señor todo el día? No, porque estoy trabajando, estoy en la familia, estoy viajando. ¿Y qué tiene? ¿O acaso para hablar del Señor hay un lugar específico? Lo mejor que nos puede pasar es que nos tilden de pesado de la fe. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Miren, hubo gente que a mí me ha dicho, mira Andrés, sabes que no me hablé más de Dios. De verdad, no me hablé más porque a mí no me interesa. A que no saben a quién llaman cuando tienen problemas o hay una crisis. Al pesado que le hablaba de Dios. Entonces, o nosotros limpiamos nuestra reputación y no dejamos que nos llame pesado y no perdemos la oportunidad de llevar al corazón de Jesús a una persona, o perdemos, ¿sí? Pero ganamos un alma para Jesús. De eso se trata, vivir nuestro discípulo misionero como un don y no como una carga. Somos de los pocos que llevamos esperanza al corazón de la gente, cuando la gente todo el día recibe mensajes de desesperanza, de violencia, de frustración, de fracaso, de depresión, de suicidio, de complot, de pandemia, de guerra. Todo el tiempo la gente es batallada con mensajes de desesperanza. ¿Quiénes son los únicos que podemos llevar la esperanza? Aquellos discípulos misioneros que confían en un Señor, que hizo una promesa y ya la cumplió. La promesa es que son salvos por su resurrección. Si no llevamos esperanza nosotros, ¿quién la va a llevar? Si nosotros no somos portadores de esperanza, ¿quién lo va a hacer? Y yo siempre pienso esto, incluso se lo digo bastante a mis hijos, le digo, cuando tengas una oportunidad de hablar de Jesús, hacelo, no importa lo que pase. Porque no se trata de lo que vos estés haciendo, se trata de que el que te está escuchando tal vez sea la única vez en su vida que alguien le hable de Dios. Y tal vez sea la única oportunidad que tenga en la vida de transformar su corazón, de transformar su vida y reconocer a Jesús como Señor de su presente y de su futuro. Que podamos vivir este camino discipular misionero como un don y no como una carga. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener unos minutos, son ni 25, ponele, 20 minutos. ¿Sí? Ahora Nair y Silvia los va a separar en subsalas, ¿sí? En pequeños grupitos. Usted lo único que tiene que hacer es cuando le sale el cartel, aceptar, y vamos a ir separándonos en subsalas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Presten atención a lo que vamos a trabajar en las subsalas. Tres cosas, ¿sí? Presten atención, porque le voy a decir la consigna, pero después le voy a decir qué error no tienen que cometer. Lo primero es, ¿qué tan discípulo misionero soy individualmente? ¿Sí? Le doy tiempo para que anoten. Igual nadie se lo vas a anotar en el chat, ¿no? ¿Qué tan discípulo misionero soy individualmente? Esa es la primera. La segunda, ¿qué tan discípulo misionero es mi entorno?
Y cuando hablamos de entorno, hablo. Si estás en un servicio en la parroquia, ese servicio, sea grupo de oración, sea catequesis, sea parroquia. Y si no estás en ningún servicio, tu familia, la gente con la que vos te juntás, ¿no? Tu contexto, las personas con las que estás más tiempo. La primera es, ¿qué tan discípulo misionero sos individualmente? La segunda es, ¿qué tan discipular misionero es tu contexto? ¿Sí? Y la tercera es, ¿qué tan discipular misionera es tu parroquia? ¿Sí? Esas son las tres. Ahora, por cómo juzgues serás juzgado. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer diferencia, uno no puede decir, cuando le toca la primera que es individual, uno no puede decir, y bueno, yo intento siempre ser discípulo misionero, a veces me sale, otras veces no, pero bueno, es el camino y uno va aprendiendo y va de sus errores, ¿no? Entonces cuando uno se analiza a uno mismo, es lo más bueno y misericordioso que hay en la vida. Ahora cuando dice su contexto, mi familia, ninguno va a misa. Esas mangas de ateos que son todos, ¿no? Y ahí ya empezamos a juzgar de otra manera. O sea, cuando es para mí es misericordioso. Cuando es para lo demás, condenatorio. Y cuando llega a la parroquia, santo Dios, a ese hachazo limpio, como decía Anabel. Era hachazo limpio el asunto. Entonces, si vamos a ser muy estrictos con el contexto y con la parroquia, seamos estrictos con uno mismo también. Ahora sí, que es lo mejor, si vamos a hacer una evaluación más misericordiosa de cada uno de estos tres aspectos, seamos en los tres lugares iguales. ¿Sí? 20 minutos, vamos a la sala, volvemos y 45 y después compartimos lo que hemos hablado en las subsalas. Grupos de 6, ¿está bien, Andy? Dale, sí, sí. No. Miren que no hay moderador, o sea, ustedes cuando estén ahí en la subsala, ahí mismo empiecen a turnarse, sean breves para que todos puedan hablar, pero empiecen a turnarse entre ustedes mismos y tarden, ¿sí? Entre ustedes y compartan.